para que los compañeros que no pueden llegar. Bueno, entonces, la vez pasada nosotros habíamos terminado de hablar en lo que era como todo lo que es la parte de la gestión del conocimiento. Y habíamos hablado pues como recordando un poco sobre lo que era el conocimiento, que el conocimiento es la acumulación obviamente o la transformación de todo ese conocimiento que se está generando dentro de las organizaciones. Y habíamos dicho también que cuando las organizaciones no gestionan ese conocimiento, eso se puede denominar como un saber muerto, es decir, que no tiene sentido ese conocimiento, que valga la redundancia, si nosotros no lo sabemos gestionar o si nosotros no comenzamos a darle como un valor a dicho conocimiento, ¿cierto? Eh, es claro que nosotros, como les había dicho en encuentros pasados, nosotros hemos venido pasando de algunas eras, ¿cierto? Eh, pasamos de la era, obviamente, de la producción que fue basada o que se estaba fundamentando, digamos, como en insumos industriales y que obviamente esos conocimientos o esa era la producción también estuvo basada en la parte de la producción de conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas producciones se fundamentaban o se realizaban de acuerdo a las necesidades que se tenían o el conocimiento que se tenía de cierto tipo de necesidades. Y que obviamente, como ya lo sabemos, el conocimiento se convierte en un factor fundamental para ello. También tenemos que los sistemas de información o que los sistemas o las cadenas de valor pasan a ser también un valor fundamental en lo que es la era del conocimiento, que es, digamos, como la cadena de valor o el suministro de las cadenas de valor se fundamentan es en la gestión del conocimiento que se está generando al interior de las organizaciones. Y que obviamente los factores de producción, ya obviamente hoy en día, hoy, me refiero a hoy en día, no son lo más importante, sino que se está pasando en esa era de la producción, donde sabemos que el factor fundamental siempre aparece o ha aparecido hoy en día en el siglo XXI, cómo el conocimiento se ha convertido en un factor fundamental o en un pilar fundamental para los procesos productivos al interior de las organizaciones y que obviamente esos factores productivos dentro de las organizaciones nos van a permitir que nosotros tengamos que mayores procesos de productividad, ¿cierto? Y que obviamente las organizaciones logren más grados de competitividad. Es decir, las eras por las que hemos pasado, la era de la producción, la era de los sistemas o de las cadenas de valor o la era de la información, todos se han ido transformando o todos han sido un insumo para lo que nosotros conocemos hoy como la era de la gestión del conocimiento y cómo la gestión del conocimiento se convierte en algo fundamental para el desarrollo de las empresas. Nosotros tenemos que tener claro que todo proceso de producción que se hace al interior de las organizaciones siempre va a estar relacionado o siempre va a generar la suma de qué? De aquellos recursos que son tangibles versus los recursos que son intangibles y que obviamente uno del otro, digamos como que cambian de manera sustancial. ¿Cuáles son entonces esos bienes que son tangibles? Ya habíamos dicho que los bienes tangibles o lo que es algo tangible es algo que nosotros podemos palpar, podemos reconocer, podemos verificar, podemos ver, podemos percibir, podemos identificar su textura, etcétera, etcétera. Hablamos de una infraestructura, hablamos de un edificio, hablamos de un equipo, ¿cierto? Hablamos de una maquinaria, etcétera, etcétera. Y los recursos que son intangibles, que son necesarios para la producción que se está generando dentro de las organizaciones,
lo reconocemos o lo visualizamos a partir del conocimiento que tienen las personas, el conocimiento que le es propio de las personas. Ahorita les voy a dar la diferencia entre conocimiento tácito e implícito, por ejemplo, que es el que nosotros tenemos. Entonces, ese recurso intangible, entonces, es algo que yo no puedo ver, que yo no puedo palpar, pero que yo de alguna u otra manera sé que existe. Por ejemplo, el amor es algo que es intangible, yo no lo puedo ver, yo, yo sé que existe, yo sé que puede estar fundamentado en algo, pero yo no lo alcanzo a percibir, yo no lo alcanzo a ver, ¿cierto? Yo no puedo decir que el amor es de una textura suave o que el amor es de una textura digamos, rígida o que es de color rojo o que es de color blanco, o que es de, porque no lo alcanzo a ver. Es algo que es intangible, es algo que yo vuelvo a insistir, que sé, tengo pleno conocimiento de su existencia, mas no tengo pleno conocimiento de su percepción, de su verificación, ¿cierto? Hablamos de esos recursos intangibles, el conocimiento que cada una de las personas tiene, entonces, como les decía, la cultura organización es algo que es intangible, que le es propia a cada organización, pero que yo no la puedo percibir o que yo no la puedo tocar. Digamos, como el desarrollo, el capital de la tecnología, más no la tecnología, sino el capital de la producción de la tecnología, los estilos de gestión como tal, ¿cierto? Y que obviamente nosotros necesitamos de estos valores o de estos procesos intangibles para poder desarrollar un buen proceso de producción. ¿Qué es entonces la gestión del conocimiento? Cuando nosotros hablamos de la gestión del conocimiento, lo que hacemos es que estamos relacionando directamente un conjunto de actividades que se están desarrollando, obviamente para no solamente para utilizar y desarrollar, sino para administrar el mismo conocimiento que se posee al interior de una organización. Es decir, que nosotros gestionamos el conocimiento es porque le damos el valor a los saberes que cada una de las personas tiene al interior de la organización y que obviamente esos saberes que tiene cada una de las personas al interior de las organizaciones le han permitido o le permiten que dichas organizaciones puedan alcanzar, digamos, como los objetivos que ellos están teniendo. Es decir, que nosotros estamos trabajando o utilizando más bien como un recurso fundamental es el saber que las personas tienen. Vuelva como un saber intangible, ¿cierto? Y que ese saber intangible lo que le va a permitir es que me va a permitir, va a fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión. Que también podemos decir que cuando nosotros estamos hablando de esa gestión del conocimiento, nosotros lo que estamos aportando, lo que nos estamos gestionando es la capacidad que cada uno de los individuos tienen de poder, de una manera muy inteligente, poder analizar o poder ser cada vez mucho más racionales, digamos, con la información que tienen disponible. Yo les había dicho que nosotros tenemos una ventaja con la máquina y es que nosotros sí tenemos la capacidad de alguna u otra manera de ser cada vez más analíticos. Mientras que la máquina no genera o no es, digamos, totalmente analítica y que no, obviamente no va a desarrollar un proceso de inteligencia. Nosotros sí tenemos esa capacidad de no solamente de ser inteligentes, sino también de ser cada vez más racionales. La racionalidad es un valor fundamental para el desarrollo de la tangibilidad o lo intangible, que es el proceso de conocimiento que se está gestando al interior de, digamos, de la organización. ¿Sí? Eh, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que en la gestión del conocimiento, cuando nosotros estamos hablando de esa gestión del conocimiento, lo que estamos haciendo es que le estamos permitiendo a las organizaciones no solamente poder tener una identificación, sino seleccionar, organizar y transferir la información
para poder que se pueda generar al interior de dichas organizaciones, independiente del tipo de organización que es, una memoria organizacional, donde, donde se va a permitir o donde se va a dar la posibilidad de que existan mayores capacidades de análisis y de desarrollo de aspectos procedimentales al interior de la misma organización. Es decir, que nosotros miramos la gestión del conocimiento como ese arte o esa capacidad que nosotros tenemos como seres pensantes de transformar todo lo que es la información, ¿cierto? Y los valores que son intangibles en un valor constante. El conocimiento que nosotros tenemos nos va a permitir a nosotros que ese valor que es intangible vaya a generarse como un proceso, como un valor constante para el desarrollo de la misma organización. Y que obviamente lo que se ha buscado dentro de las organizaciones es que las organizaciones de alguna u otra manera puedan comenzar hoy en día en la era del siglo XXI, en el siglo XXI, comiencen a trabajar, digamos que de alguna u otra manera, de algún proceso, todo lo que es la gerencia de ese conocimiento como tal. La gerencia de ese conocimiento le va a permitir que nosotros podamos aprovechar la sabiduría o que cada uno de los colaboradores tiene al interior de la organización y que obviamente esos conocimientos o esa sabiduría que se está generando en cada uno de ellos se pueda aumentar o se pueda tener capacidad de dar respuesta a mejores y más procesos de innovación al interior de la misma organización y que valga la redundancia. Es decir, nosotros hablamos de esa capacidad innovadora en la medida que nosotros tenemos toda esa capacidad o toda esa posibilidad de lograr, obviamente, analizar situaciones, percibirlas y no solamente percibirlas o analizarlas, sino también lograr entregarlas, digamos, como para un mejor resultado, ¿cierto? Y que obviamente esa gestión de ese conocimiento le va a permitir, obviamente, a las organizaciones de alguna u otra manera responder a situaciones que no están planeadas. Acuérdense cuando ustedes vieron el núcleo de fundamentos administrativos que les hablaban en el núcleo de fundamentos administrativos de lo que es de la administración contingencial. ¿Qué significa eso? Que nosotros obviamente podemos dar respuesta a situaciones que no están planeadas, que no estaban pensadas o que no estaban proyectadas, pero que nosotros sabemos que de alguna u otra manera también se van a ir dando respuesta y que obviamente eso nos va a permitir que nosotros, sigo insistiendo, tengamos mayores procesos de innovación ante situaciones, por ejemplo, que son adversas en el sentido de que no están contempladas dentro del desarrollo del día a día o donde el proceso de planeación que nosotros hemos formulado, digamos, esté contemplado o que esté obviamente canalizado o que esté ya proyectado en un proceso de planeación estratégica o de un plan de una proyección organizacional, etcétera, etcétera. Eh, Ahora entonces surgiría la pregunta del por qué es necesario que nosotros comencemos a gestionar todo lo que es el conocimiento dentro de las organizaciones. Eh, Nosotros tenemos que tener claro que en la medida que nosotros podamos gestionar el conocimiento, le va a permitir a las organizaciones, obviamente, ser cada vez mucho más inteligentes. Y ahí es donde nosotros hablamos de la organización inteligente, porque es aquella que tiene la capacidad o da la posibilidad de que se pueda permitir o que se pueda, obviamente, digamos, cómo dar esas capacidades de que las organizaciones mismas aprendan
de alguna u otra manera, de los errores que se están generando o que se han generado y que cómo ese aprendizaje de esos errores o esa identificación de esos errores les va a permitir a las organizaciones de alguna u otra manera, obviamente, lograr un grado más de competitividad, valorar muchísimo más lo que las personas saben y que obviamente todo esto está transversado en un elemento fundamental que se llama el proceso de innovación, porque quienes desarrollan el proceso de innovación dentro de las organizaciones es ese capital intelectual que se está teniendo, es decir, ese capital intelectual está reflejado o está representado en la capacidad que tiene cada uno de los individuos, cada una de las personas para poder gestionar o para poder desarrollar o fortalecer mejores oportunidades mercantiles, competitivas, comerciales, administrativas, etcétera, etcétera, dentro de las mismas organizaciones como tal. Es decir, cómo nosotros al interior de la organización, desarrollando buenos procesos de innovación, nos van a permitir que nosotros podamos fortalecernos un poco más. Y fortalecernos un poco más es dar la posibilidad de que se pueda tener mayor precisión al interior de, que valga la redundancia, de la misma organización, de qué es lo que nosotros sabemos, cómo lo que nosotros lo hacemos y cómo es que nosotros podemos ir generando mayor compromiso competitivo con la misma organización. ¿Cuáles son entonces, digamos, como esos objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta al interior de la misma organización, como para tratar de comprender un poco el asunto? Nosotros tenemos que tener claridad de que los objetivos son básicamente que dentro de las organizaciones es crear o fortalecer, digamos, como la gestión de ese conocimiento que hay al interior de ella misma. Es decir, que se pueda crear una dependencia o se pueda crear un área que permita gestionar todo el conocimiento que se está desarrollando en su interior, que se pueda tener claridad de que el conocimiento es el aspecto, uno de los aspectos más importantes que se están teniendo dentro de las mismas organizaciones para fortalecer, obviamente, como les había dicho, todo ese proceso de competitividad que se va y de innovación que se está teniendo en las organizaciones. Es de ahí el valor que las organizaciones lo que están haciendo es crear entonces lo que es el área o el departamento de gestión de conocimiento como elemento fundamental para el desarrollo competitivo, ¿cierto? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que otro de los objetivos que se tiene con la gestión del conocimiento es que se pueda estar haciendo un monitoreo y una evaluación constante, digamos, como del desarrollo que ha tenido la organización a partir de la aplicación que se está teniendo con la gestión del conocimiento, es decir, con los saberes que cada uno de los individuos tiene. Porque lo que nosotros tenemos que tener claro es que los conocimientos al interior de la misma organización tienen o se deben de fortalecer es a partir de lograr de alguna u otra manera, digamos, ir generando mayor satisfacción y mayores procesos de innovación, que nosotros podamos darle la posibilidad a las mismas organizaciones de poder identificar ese valor, de aplicar ese conocimiento que es innato en nosotros, que es tácito en nosotros, que es implícito en nosotros y que obviamente ese conocimiento le pueda generar de alguna u otra manera, digamos, como mayor relevancia, mayor importancia, ¿cierto? Yo les había dicho a ustedes que una de las cosas que están haciendo las organizaciones es que están creando el área o el departamento de gestión de conocimiento. ¿Y por qué hoy las organizaciones están trabajando por crear, digamos, como mayores o dando más posibilidades de administrar o gestionar el conocimiento?
porque se están dando cuenta que el conocimiento es el activo más importante que se puede tener dentro de una organización. ¿Por qué se habla que el conocimiento es el activo más importante que se puede tener en una organización? Porque en la medida que las organizaciones puedan lograr identificar cómo esos saberes esa capacidad de análisis que tiene cada uno de los colaboradores les va a permitir que se puedan dar respuesta a diferentes problemáticas, a diferentes situaciones que son adversas y que no están planeadas, que nosotros no hemos pensado dentro del mismo proceso organizacional. Y que obviamente otro de los objetivos que tiene la gestión del conocimiento es que nosotros podamos formular estrategias para alcanzar los propósitos o los objetivos, no solamente de la organización, sino también la manera como nosotros podemos desarrollar la organización, podemos darle mayor competitividad a la organización, podemos mirar esas capacidades o diseñar, digamos, como esas estrategias para que se puedan ir aplicando de una u otra manera mejor el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, y que obviamente como esos saberes, como les había dicho, nos van a permitir a nosotros ir generando mayores estrategias, como otro de los propósitos, que es implementar estrategias para yo poder saber cuál es el conocimiento que tienen cada uno de los colaboradores y aprovecharlos, y no solamente aprovecharlos, sino para saber cómo hacer yo que ese conocimiento que se está teniendo dentro de la misma organización me vaya a permitir a mí poder establecer estrategias que obviamente conlleven al desarrollo organizacional, al fortalecimiento de ella y de alguna u otra manera que permitan también darle mayores relevancia y mayor importancia a los saberes como que tiene cada uno en el desarrollo de su proceso, obviamente en la capacidad que se puede tener de ir generando nuevos mecanismos para mejorar esos procesos, para hacer procesos evaluativos, para hacer un proceso de control, etcétera, etcétera. Y que obviamente se deben de estar gestionando o se deben de estar desarrollando de alguna u otra manera también ambientes de intercambio, por ejemplo, del conocimiento. Cuando hablamos de estos ambientes de intercambio de conocimiento, nos damos cuenta que hay algunas organizaciones que están creando, digamos, como la universidad corporativa. ¿Para qué desarrollan ellos o para qué muchas empresas están desarrollando la universidad corporativa? Para lograr o para permitir que esas personas logren de alguna u otra manera, digamos, eh, fluir todo ese conocimiento que se está generando al interior de ella. Que el mero hecho de que yo le pueda permitir a las personas que participen en los procesos de formación, por mucha experiencia que tengan, les va a permitir o les va a conllevar a que haya mayores posibilidades de una mejor competitividad, una mejor esperanza organizacional, etcétera, etcétera. Y que obviamente les va a permitir también que se puedan ir generando, digamos, como esas tendencias a ser más partícipes de algunos procesos internos dentro de la organización. Por ejemplo, si cuando alguien se quiere postular a un ascenso en Bancolombia, por ejemplo, esa persona que se va a postular en el proceso de ascenso en Bancolombia tiene que hacer unos cursos de actualización, que son cursos de actualización internos, es decir, que son propios o que los ha diseñado el mismo Bancolombia de acuerdo a las características que tiene esa misma corporación. Eso significa entonces que le va a permitir que de alguna u otra manera
las organizaciones que gestionan ese conocimiento les van a dar todas esas potestades, todas esas capacidades de tener un mayor desarrollo al interior de ella, porque lo estoy formando, a pesar de que yo pueda tener mucha experiencia en muchos procesos. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que las personas que se quieren postular de la entre obviamente cumpliendo algunos requisitos como tal dentro de la organización. Otro de los puntos que debe estar ahí vinculado para poder participar en el proceso de ascenso al interior de la misma organización es que se debe hacer el curso de actualización en la universidad corporativa. Eh, supongamos Supongamos, yo llevo muchos años trabajando en la entidad, en Bancolombia, ¿cierto? Y soy cajero y quiero ascender a ser un asesor comercial. Por muchos años que tenga yo de experiencia de manejo del servicio al cliente, la corporación a través de su plataforma de educación corporativa me va a decir a mí que tengo que hacer un curso de actualización de servicio al cliente, sin importar obviamente, digamos, como todo ese tiempo que yo llevo ahí de experiencia. Y eso es lo que nosotros, por eso es que se están generando intercambios o se están generando nuevos ambientes de aprendizaje. Yo no sé si ustedes conocen un poco de lo que hace iSolution, que iSolution es parte del CEIPA, ¿cierto? Es una unidad de negocio del CEIPA. Lo que hace es hacer gestión del conocimiento al interior de la organización a partir de digamos, como esa posibilidad de mostrar estrategias educativas para que el conocimiento al interior de la misma organización comience a fluir, ¿cierto? Yo les había dicho también que el conocimiento, cuando yo estoy gestionando el conocimiento, tiene como propósito o como objetivo promover obviamente la mejora continua de los procesos. ¿Por qué? Porque eso, en la medida que yo voy a tener mayor experticia y mayor conocimiento en el desarrollo de las actividades, eso lo que me va a permitir a mí es que yo pueda ir generando, digamos, como más capacidades de mejorar los procedimientos que se están haciendo, diseñar mejores estrategias o métodos de negocios, hacer obviamente mayor énfasis en cómo el conocimiento, la habilidad que tiene cada uno de las personas pueden trabajar, pueden tener, digamos, mejores alternativas para mejorar de alguna u otra manera mejores posibilidades de desarrollar un procedimiento o de mejorar ese procedimiento. Con la gestión del conocimiento también lo que estoy buscando es tratar de potencializar las habilidades y las competencias que tiene cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Acuérdense que una de las cosas que se está generando hoy en día dentro de las organizaciones es que se está trabajando mucho la gestión por competencias. ¿Y qué significa en la gestión de competencias? Que yo por ejemplo, cuando estoy haciendo la evaluación de desempeño por competencias, yo lo que estoy buscando con esa evaluación por competencias es poder identificar esas brechas de conocimiento que se están generando o que tiene cada uno de los colaboradores a partir de un proceso evaluativo y que como con esa identificación de esas brechas yo voy a poder diseñar las estrategias de formación o capacitación para que todos los colaboradores, digamos, de alguna u otra manera puedan fortalecer, digamos, de alguna u otra manera, ¿cierto? Y que se pueda ir gestionando o se pueda ir generando también de alguna u otra manera una cultura del autoaprendizaje. ¿Por qué hablamos de la cultura del autoaprendizaje o de la socialización del conocimiento? Porque nosotros afortunadamente tenemos la capacidad
digamos, de ser, ya lo había repetido varias veces, de ser cada vez más analíticos, más críticos, y esa capacidad de análisis y de criticidad que tenemos nosotros nos va a permitir que nosotros podamos, digamos que de alguna u otra manera, poder ir mejorando o ir desarrollando mayores capacidades para que esa gestión de la información, que es el elemento fundamental dentro de la misma gestión del conocimiento, nosotros la podemos ir, digamos, como fortaleciendo. Sabemos que para yo poder hablar de conocimiento, la base fundamental es tener la información, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho cuando estábamos viendo el objeto de aprendizaje de información. La información es la base fundamental. Yo no tomo decisiones si no tengo conocimiento, ¿cierto? Yo no puedo gestionar un conocimiento sin que ese conocimiento no necesite o no tenga como base fundamental o como pilar esencial lo que es la información, ¿cierto? Entonces yo tomo esa información que es algo explícito, que enseguida les voy a explicar el concepto de conocimiento implícito y explícito. eh, ¿Cómo puedo agarrar yo esa información y con base en esa información que estoy teniendo yo, es que yo desarrollo o gestiono de alguna u otra manera todo ese conocimiento que se está generando? Em, Nosotros tenemos, bueno, y lo que les decía es que yo voy a decir que es dentro de ese conocimiento que es implícito, es todo lo que está al interior de la información y cómo lo puedo yo, vuelva otra vez al concepto de tener esa capacidad de análisis, de poder analizar toda esa información que se está gestionando. Fíjense que cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro, cuando nosotros hacemos un análisis de algo, ese análisis que se está haciendo, cada uno puede darle la interpretación que se quiere frente a eso. Pero cuando yo ya estoy haciendo ese intercambio de ese conocimiento, que yo ya la tengo, es decir, que yo ya lo comprendí, que es un conocimiento que es tácito en mí, que yo ya lo comprendí, que yo ya lo reconocí, que yo ya tengo, digamos, como esas posibilidades de entender a qué me refiero yo con ese conocimiento, para qué me sirve ese conocimiento, etcétera, etcétera, me va a permitir de alguna u otra manera poder ir mejorando como todos esos procesos. Nosotros hablamos del intercambio de conocimiento porque lo que me va a permitir que es que nosotros podemos ver en ese conocimiento como una nueva herramienta, una herramienta que le va a permitir obviamente o que nos va a permitir que haya una interacción de esos conocimientos entre los participantes, que es ese conocimiento que es tácito. Yo a ustedes les he repetido en varias oportunidades, no siempre todos aprendemos lo mismo, es decir, todos tenemos un conocimiento tácito totalmente diferente. Y hablamos de eso, de lo que es la gestión del conocimiento, es porque las áreas que trabajan el área o lo que es la gestión del conocimiento están enfocadas en fortalecer o establecer estrategias de diseño y poner obviamente en funcionamiento todo lo que es la manera como en las organizaciones se puede ir generando ese conocimiento, pero de una forma colectiva. Yo no puedo ser egoísta con el conocimiento. A mí el egoísmo con el conocimiento no me va a permitir o no me va a hacer una persona mejor, sino que al contrario, el egoísmo con el conocimiento no me va a dar la posibilidad de que haya más procesos digamos, como de esa transformaciones. ¿Cuál es ese que nosotros ya lo habíamos hablado, pero es necesario reforzar un poco? ¿A qué es lo que nosotros, o cuál es ese insumo o ese proceso que yo
tengo que desarrollar para poder llegar a eso que denomino conocimiento. Lo primero que me voy a recibir yo siempre van a ser los datos, ¿cierto? Que son los hechos de alguna u otra manera que ya están, que van a permitir interpretar o describir qué es o qué era algo y que obviamente esa transformación de esos datos, ese análisis de esos datos, yo los voy a ir convirtiendo ya en información porque ya les di una organización, porque yo ya les di obviamente un significado, porque yo ya obviamente les estoy generando, digamos, como mayor sentido. Y que esa información cuando ya tiene ese sentido, yo ya le voy y que la sé de lo que estoy hablando, que la sé interpretar, que sé para qué sirve, cómo gestionarla, cómo funcionarla, cómo ponerla digamos, como a disposición de todos, es cuando yo ya hablo de ese conocimiento. Y que cuando yo ya tengo nuevo conocimiento, yo ya voy a tener la capacidad de gestionar o de generar nuevos productos, nuevos servicios o nuevos procesos y eso es pues al interior de la organización. Y que dentro de esa gestión del conocimiento, volvemos a lo que hemos dicho varias veces, que es lo que siempre está impreso o que está implícito en las personas, ¿cierto? Que cada uno de nosotros conoce. Me voy a adelantar acá un poco, que esto ya lo habíamos dicho que era todo lo que tenía que ver con la información, pero yo sí quiero que miremos estos dos conceptos eh, que son fundamentales en el desarrollo de la gestión del conocimiento. Eh, Nosotros tenemos que tener claro de que básicamente, y nos lo dice la literatura sobre la gestión del conocimiento, nos lo dice Nonaka y Takeuchi, que fueron los pioneros en hablar de la gestión del conocimiento, que existen dos tipos de conocimiento. Es decir, básicamente existen dos variables de conocimiento. Una cosa es que como yo estoy hablando de los tipos de conocimientos que hay y otra es la estrategia para gestionar el conocimiento que se hace en las organizaciones. Hay que tener mucho cuidado en eso y no caer, digamos, digamos, como en ese error o en esa confusión. Ya les había dicho que existen dos tipos de conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento tácito, ¿cierto? Nosotros hablamos del conocimiento tácito porque hablamos de ese conocimiento que es un conocimiento que está fundamentado, está basado es en la experiencia. Por eso el conocimiento tácito lo tenemos todos, porque yo no puedo hablar o yo no puedo aprender de la experiencia que tienen ustedes. Yo aprendo es con la propia experiencia que yo voy generando, ¿cierto? Eh, que ese conocimiento tácito, que es algo obviamente intangible, que es lo que ustedes saben, eh, que solamente ustedes saben, lo que ustedes conocen es único y repetible. Nadie lo conoce de la misma manera que usted lo conoce. Nadie lo interpreta de la misma manera como ustedes lo pueden interpretar, ¿cierto? El conocimiento que es tácito, yo no lo puedo almacenar como meterlo en una caneca como que si estuviera echando agua, porque el conocimiento tácito me es propio y el conocimiento tácito que tenemos nosotros es único e irrepetible y es particular. ¿Por qué digo que es particular? Porque solamente es de cada uno, ¿cierto? Que nosotros sí podemos hacer una socialización o una interacción con el conocimiento tácito, es cierto. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo hoy con ustedes. Yo hablo con ustedes sobre algo que yo conozco, que yo he leído, que yo he tratado de aprender y estoy mostrándoles a ustedes en el momento de hacer esa interacción, es presentándoles un poco ese conocimiento tácito como tal, ¿cierto? Eh, Antes el conocimiento estaba muy desvalorizado, ¿cierto?
¿Por qué estaba desvalorizado? Porque antes, digamos que se había pensado que el conocimiento, inclusive yo ya les había dicho que en la década de los 90, eh, digamos, antes las organizaciones le decían a la gente o estudia o trabaja, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hoy las organizaciones tienen, digamos, como más posibilidades y mayores, digamos, que le han dado tanta importancia a ese asunto del conocimiento que muchas organizaciones lo primero que le dicen a las personas es, tiene que trabajar, ¿cierto? ¿Por qué tienen que trabajar? Porque ya le han dado prioridad a ese conocimiento que se está generando. Y recuerden que nosotros en la medida que vamos aprendiendo y vamos gestionando o vamos trabajando ese conocimiento, lo que hacemos es fortalecerlo más. ¿A qué voy? Si en estos momentos yo les pregunto a ustedes sobre algo de química o física, como no, puede que no sea lo que ustedes están trabajando en el día a día, ustedes no van a tener claridad de esos puntos porque es, digamos, un conocimiento que fue efímero. Y cuando fue efímero es que lo aprendieron desde el momento como no lo abordaron o como no hace parte de su día a día, entonces se va convirtiendo en algo, digamos, que es rápido. Y el conocimiento tácito también es una cuestión que es parte del proceso de la innovación, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es el conocimiento que es explícito. ¿Qué es el conocimiento explícito? Es el conocimiento que está al interior de la organización y que nosotros sí lo podemos, digamos, como visualizar o que sí es, digamos, algo más tangible. El mero hecho de que yo me lea el procedimiento para hacer X actividad dentro de la organización, que ya está escrito y que pertenece a la organización, que yo lo puedo visualizar, que yo lo puedo ver, que yo lo puedo tocar, ahí yo ya estoy hablando de un conocimiento ya explícito, es decir, un conocimiento ya más formalizado. Lo que está escrito es un conocimiento formalizado, es un conocimiento explícito. Un libro, por ejemplo, es un conocimiento que es explícito. Cuando nosotros leemos sobre, qué sé yo, los procesos de gestión humana y leemos a Chavenato, yo ya me doy cuenta que estoy hablando de un proceso que es netamente explícito, que es algo que es tangible, ¿cierto? Que ese conocimiento, digamos que se puede hacer reproducción, digamos como en masa, digamos como que es más repetitivo y que ese conocimiento se convierte también de alguna u otra manera en una información. Porque no significa que todos vayan, por más que lean a Chavenato, no vayan a aprender sobre el asunto. Y que obviamente ese conocimiento digamos que yo puedo acceder a él y que es un conocimiento mucho más elaborado. ¿Por qué hablamos de un conocimiento mucho más elaborado? Porque ustedes cuando uno va o más bien cuando uno va a tratar, o cuando ustedes van a publicar un libro, por ejemplo, ustedes no se los publican como lo están entregando, sino que les hacen proceso de edición, les hacen corrección, entonces digamos que tratan de elaborar de alguna otra manera más ese conocimiento que usted está presentando. Por eso es que les decía que el conocimiento explícito es más, digamos, algo mucho más tangible, que es un conocimiento que está mucho más presente dentro del desarrollo de la organización, ¿sí? Que el conocimiento implícito es suyo, es nuestro, es mío, nadie más lo tiene. Nadie me lo puede quitar, yo no se los puedo entregar. Cuando yo escribo algo y se los entrego, automáticamente ese conocimiento implícito, yo lo estoy convirtiendo automáticamente en un conocimiento explícito, es decir, un conocimiento que ustedes pueden acceder y que ustedes pueden conocer y que ustedes pueden, obviamente,
digamos, como comprenderlo. Por eso es que el conocimiento explícito, como les decía, está fundamentado o está en repositorios como libros, documentos, bases de datos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Eh, es- Profe, tenemos un espacio para las preguntas. eh, yo, profe, quería hacerte una pregunta. El tema, pues hablando de del conocimiento tácito y explícito y de los modelos de gestión del conocimiento, el tema de las capacitaciones, o sea, cuando una empresa brinda capacitaciones a los empleados, a los colaboradores, eso haría parte de un modelo de gestión de conocimiento. ¿De cuál de los cuatro modelos? O Ellos, sea, el cuando, tema, acuérdense que lo que hace la organización cuando nos está haciendo el conocimiento, cuando nos está dando el conocimiento, es que me está dando un conocimiento explícito porque me está formando, ¿cierto? Cuando, si ellos, por ejemplo, el capacitador le entrega a usted todas las memorias, eso le está entregando, ya le dio ahí el conocimiento explícito. Es decir, exacto, sí, sí. es decir, el mero hecho de que el capacitador vaya y les haga a ustedes la capacitación como tal del proceso, ahí estamos hablando de un conocimiento explícito, implícito, porque él va y habla y les dice, vea, esto se hace así, así. Pero cuando yo a usted le entrego las memorias, ya ese conocimiento yo lo entregué a usted algo explícito como tal. O sea, quiere decir que la parte del conocimiento explícito es lo que está plasmado, por decir, un manual de Es- funciones, un manual de procedimientos, Eso es, un... Eh, ok. eso es. ¿A qué voy con eso entonces? Bueno, Que cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer el trabajo, cojan de ese conocimiento explícito o de ese conocimiento implícito que pueden encontrar y cómo lo pueden volver, cómo lo pueden tangibilizar. Es decir, ustedes qué tienen ahí para decir, esto es conocimiento que yo tengo, si yo lo puedo ver, acuerden que yo lo estoy hablando desde lo explícito. Es decir, si a ustedes les entregan un manual de funciones y ese es un modelo de ajá, ok. conocimiento, porque se lo están entregando ya explícito. Cuando nosotros llegamos a un cargo, a nosotros se supone que nos deben de dar un manual de funciones del cargo. Ahí me están entregando Ujú. conocimiento explícito. ¿Qué haces tú? Tú lo lees y lo conviertes luego en conocimiento implícito, porque haces una interpretación de eso que te entregaron. Algo tan sencillo. Cuando vos lees un libro, vos no te lo aprendes de memoria. Pero yo sí te pregunto, qué sé yo, vos leíste, por decir algo, vos leíste, el coronel no tiene quien le escriba, vos me decís así, y yo te puedo decir, decime de qué trata. Vos ahí lo que me estás diciendo es que me estás mostrando tu conocimiento implícito de un conocimiento explícito que tuviste. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque me estás sí, sí. hablando de cómo es que vos lo interpretas. Sí, 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 yo ya tengo una idea más clara. Bueno, bueno, junto con mi compañera Lourdes tenemos también una pregunta, pero esta es más que todo del trabajo que debemos entregar el 3 de mayo. Sí, Entonces, bueno, varias preguntas, ¿no? La primera es si la empresa que vamos a escoger puede ser la misma del trabajo de aplicación. sí, claro. Sí, no hay ningún Y problema. ok, y como la primera entrega de que tú nos pediste eh, que describiéramos cuatro, no sé, problemas por los que la empresa estaba pasando. ¿Será que nosotros podemos coger uno de esos problemas y trabajarlos para esta entrega De de cono- este de- otro o debemos, sí, claro, sería genial. Porque usted o sea, puede convertir ese problema, que es un conocimiento implícito, y cuando usted me entregue en el trabajo, lo pueden convertir en un problema explícito de una vez. de esos cuatro problemas que planteamos en la primera entrega, podemos escoger uno y trabajarlo para hacer la entrega de este trabajo. Sí, no hay problema. Ah, ok. Espérate. Bueno, y
Pues sí, entendí bien, ¿no? Del trabajo que vamos a entregar. Los modelos de gestión del conocimiento son los cuatro, ¿no? El de Nonaka Takeuchi, el Co- KPMG Ajá, Consulting, el Andersen y el KMAT, ¿cierto? exacto, Son esos cuatro modelos de conocimiento. Ah, bueno. exacto. Cojan uno. No necesitan emplearlos todos. Coja Exacto. uno. Hay que escoger uno. Ok. Ok, Exacto. Entonces bueno, usted muchas coge gracias. uno, por ejemplo, el de Nonaka Takeuchi, que es el de conocimiento implícito y explícito. Sí, yo pienso que ese va a ser el que se aplica aquí en el problema Exacto. que vamos a Y ese hacer. les va a servir. Ah, bueno, listo. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, mi nombre es Sí, Harley Machacón, yo también tengo una pregunta. claro. Eh, bueno, existen unos modelos que aparecen en las notas de gestión, en el libro adjunto, pero yo estoy como confundida porque dentro de lo que se llama gestión de conocimiento, hablan primero de los modelos de gestión del capital intelectual y este título está dentro del tema de gestión de conocimiento. Y Ujú. ahí hablan de otros modelos. Y después viene otro título que se llama modelos de gestión de conocimiento. No sé si me hago entender. Entonces, la pregunta es si estos modelos que aparecen como modelos de gestión del capital intelectual, de igual forma, son modelos de gestión de conocimiento. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del capital intelectual es la capacidad que nosotros tenemos para llegar al conocimiento. Digamos que el capital intelectual, que es una cuestión o es una capacidad que nosotros tenemos de análisis que me es propia, me va a permitir a mí posteriormente llegar a ese conocimiento. Es la manera como yo voy a intelectualmente o voy a desarrollar mis capacidades para comprender ese conocimiento. Entonces, más bien es qué tipos de habilidades o capacidades hay intelectuales que también son individuales, que no son colectivas, ¿cierto? Pero que me van a llevar a una gestión de conocimiento. Por eso es que una de las cuestiones de llegar al punto de entender el capital intelectual le es propio a cada uno. Por eso es que nosotros hablamos del capital intelectual de la organización, es decir, el conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Yo no puedo decir es que usted se tiene que aprender esto a tal punto, no. Yo le entrego a usted la información y usted aprenda lo que quiera. Eso es lo que nosotros hablamos de ese capital intelectual. Y que a partir de eso, ya cuando se está gestionando esa capital intelectual, ya llevamos o desarrollamos o lo llevamos a esa gestión del conocimiento. Para yo poder llegar a ese conocimiento, yo tengo que saber. Es decir, yo tengo que tener, potencializar ese conocimiento que se está gestando, que se está teniendo, que es una cosa, vuelvo a insistir, que yo no les puedo decir, usted se tiene que aprender esto. Yo, lo que le decía a la compañera, yo llego a la empresa, a mí me entregan un manual de funciones y me están entregando un conocimiento, digamos, ya explícito, pero eso no significa que yo me lo aprendo todo al pie de la letra, porque yo no soy digamos, voy a utilizar una palabra y es que yo no soy un robot como para hacer todo como me dicen ahí. Fíjense que ustedes les enseñaron a desarrollar el procedimiento y les dieron la posibilidad de que usted gestionara su propio capital intelectual. Entienda el procedimiento, llegue al resultado. ¿Sí me hago entender? ¿Y cuál es el resultado? Su nuevo gestión del conocimiento. Pero es que yo le decía a la compañera también, cojamos la gestión del conocimiento, los modelos de gestión de conocimiento, el de Nonaka y el de Takeuchi, que es, digamos, como el que más ha estado, pues, digamos, como el más relevante. Porque nosotros sí hemos encontrado y podemos encontrar una gran cantidad de modelos de gestión de conocimiento. Y hay quienes van a decir es que yo voy a utilizar. Inclusive hay quienes hablan de la gestión del conocimiento a través de las historias, que es la estrategia de storytelling, qué sé yo. Y que todo eso obviamente me va a permitir que nosotros podamos comprender, que es lo más importante. Comprendamos de alguna u otra manera eso que yo quiero que se pueda ir entendiendo y comprendiendo.
pero que cada uno de nosotros tiene esa capacidad intelectual de, de hacerlo, porque yo no les puedo decir a todos que se tienen que aprender eh, el asunto como yo quiero que se lo aprendan, porque sería imposible. No, muy bien, muchísimas gracias, profe, por la aclaración. Nosotros tomamos el ejemplo de una empresa distinta a la que pues venimos trabajando para el trabajo de aplicación Ah, y sí, a no hay esa problema. entonces le desarrollamos, entonces no hay problema. El caso está en que nosotros no teníamos en cuenta que solamente eran esos 4 títulos, sino que tuvimos en cuenta fue los que aparecen como capital intelectual, pero bueno, toca modificar eso, no es más, no le tiremos mente a eso. No, Ay, no, Dios. no, 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 sabes que no necesitas, simplemente traten de enlazar como ese capital para que no tengan que rehacer el trabajo, como ese capital intelectual le va a permitir a usted llevarlo a gestión del conocimiento, que hable de alguna estrategia de cómo ese capital intelectual puede llevarme a gestión del conocimiento. Es decir, agréguele un parrafito al trabajo sin necesidad de que lo tenga que rehacer, sino Dale. que vos digas, vea, es que, ¿cuál es la base para yo poder tener el capital, la gestión del conocimiento, gestionar el conocimiento? Tengo que tener capital intelectual. ¿Y qué es el capital intelectual? La capacidad de comprensión que tengo yo. Dale, listo. Entonces ya nosotros le hacemos el empalme ahí, no se preocupe, profe. Tengo otra pregunta, pero tiene que ver es con respecto al examen. Claro, cuéntame. Entonces no sé si hay alguna otra compañera que tenga preguntas con respecto al trabajo. Entonces le hago pues, profe, a Sí. mí me salió 2 veces la misma pregunta. Y Ah, lo pues bueno fue que esa pregunta no le sabía la respuesta. Me imagino que no me salió buena. Entonces eso obviamente repercute doblemente. tienen que tener en cuenta que yo les había explicado, como las preguntas nos las hacen hacer de una batería de preguntas, la plataforma lo que hace es que aleatoriamente saca cualquier pregunta. Si mañana a las 8 de la mañana ya puedes entrar a la plataforma y vas a mirar tu examen, el resultado, tómale una foto y me la envías al correo, ¿te parece? Dale, bien, no, si ya yo sé que tengo una pregunta que está repetida. Eso sí lo tengo claro porque desde que hice el examen me di cuenta.